Hola, hola, sean bienvenidos a otro episodio de Mapeando el Futuro. Soy Etzima Márquez. Y yo, Pilar Torres, y el día de hoy tenemos una invitadaza, que ella es ingeniera, Ex maestra. ya es 26. jubilada, y su nombre es Berta Márquez. Aplausos. Pues sea bienvenida y platíquenos un poco sobre usted. Hola, buenas tardes, o buenos días, o veamos. Entonces, ¿yo quién soy? Pues bueno, yo soy egresada de la Universidad de Guadalajara, de la ex Facultad de Ingeniería, sí, y estudié la carrera de ingeniero topógrafo. Sí, ¿en qué año fue? Yo egresé en el 81, mi generación es 78-81. Estuve trabajando en diferentes lugares, en empresas, de algunos profesores de topografía y urbanismo de Occidente que pertenecía, aunque creo que ya cambió de nombre, con el ingeniero Federico Molina. También estuve trabajando en una empresa de fotogrametría, sí, y también estuve trabajando ya mucho más formal en Petróleos Mexicanos. ¿Sí? De cual no es así como que muy simpático ese tiempo, ¿verdad? Pero bueno, y después de haber estado incursionando en estas áreas, pues me invitaron a ingresar a la Universidad de Guadalajara como profesor en la que era la naciente carrera de licenciados en geografía, ¿sí? Entonces, entro a la Universidad de Guadalajara y ahí básicamente para dar, junto con otra compañera, empezamos a dar las materias de topografía, geodesia, topografía, geodesia, fotogrametría y fotointerpretación, que eran, pues, para nosotros eran conocidas, ¿sí? Porque habíamos trabajado, o yo había trabajado dentro de esa área. Entonces, pues no tenía problema. Después de eso, pues vino así como que necesito hacer un poco más y entonces decidí tomar unos cursos en lo que era educación continua de la UNAM. Y entonces tomé un curso de geodesia, ¿sí? Y entonces pues ahí estuvo súper bien, porque vino un profesor muy reconocido, Wolfgang Torge, de Alemania, y estuvo dando el curso, y pues fue otra cosa, definitivamente, ¿sí? Donde pues sí aplicas demasiado las cuestiones matemáticas y demás, pero te abre un abanico de cosas y de cosas en cuanto a opciones a qué dedicarte. Sí. Y entonces ahí ya crece y entonces, wow, me interesó muchísimo, pero pues a mí me gustaba mucho, aunque ustedes no lo crean, la geodesia, pero la geodesia física. Y pues ya, regresé y venía, sí, y ya regreso otra vez a Guadalajara, y pues tuve la oportunidad de trabajar con el doctor Enrique Estrada Faudón, que era en ese tiempo fue el director del Instituto de Geografía y Estadística. Años antes, pero muchos años antes, todavía como estudiante, ahí hice mi servicio social. Entonces conocí a las gentes, conocí a todos los que estaban ahí trabajando para la formación de esta carrera de geógrafos. Y entonces me invitó él a estar en el instituto, ya como siendo parte y trabajador del instituto. Y entonces pues ahí empecé también a trabajar en el área de cartografía. Entonces ahí se junta también otra componente, que es la cuestión de la cartografía. Después de eso, pues ahora sí, salido de la manga de un mago,
aparecieron gente del Instituto de Geofísica de la UNAM que querían y estaban buscando cartografía, sí, sobre el volcán de Colima, sí, que le sacáramos diferentes copias y demás. Entonces empezamos a charlar. Entonces me preguntaron qué hacía, a qué me dedicaba, de dónde había egresado, diferentes cosas. Y pues a ellos les pareció así interesante y me invitaron a trabajar con ellos en esa incursión que iban a hacer al volcán de Colima. Entonces, pues sí, ok, no, pues claro que pedí los permisos necesarios por todos lados y fui con ellos a trabajar, ¿sí? Y entonces ahí me interesó el que ahora fue siempre mi campo, después de ser ingeniero topógrafo, en lo que es el estudio de la geodesia, pero ya aplicado. Entonces, fue lo que me dediqué en cuestiones de geofísica, ¿sí? Geofísica básicamente, y de ahí, pues toda esta gente me apoyó para poderme ir a estudiar el doctorado en geofísica y vulcanología en Nápoles, en Italia. Ay, no, qué chido. Y bueno, regresándonos un poquito más atrás, ¿cómo fue que conoció la topografía? Conocí la topografía porque tenía un tío, él ya falleció, que trabajó un tiempo, bueno, bastante tiempo en Petróleos Mexicanos. Y entonces, una vez yo le pedí que si podía acompañarlo porque estaba haciendo él, bueno, pues la supervisión y estaba a cargo de todo un proyecto que era precisamente la torre emblemática de Pemex, sí, y entonces pues qué mejor que ir con él, ahí me explicaba, me decía cómo era todo, sí, claro, estaba terminando la preparatoria, entonces él me explicó y trajo a un topógrafo para que me diera mayor explicación de lo que se hacía. Entonces, pues ahí me gustó lo que se hacía y ya después de eso, pues empecé a buscar, pues con mis hermanos, ¿sí? Mis hermanos, dos de ellos eran ingenieros, ¿sí? Uno fue, ¿cómo se llama? Ingeniero industrial y eléctrico, y el otro era ingeniero civil, y el otro era contador. Entonces, pues empecé a preguntar, y ya ellos me consiguieron el plan de estudios y diferentes cosas. Y entonces, sí, que me gusta eso, ¿no? Entonces, pues fue así que como la conocí. Okay. Sí. ¿Y cómo explicaría qué es la topografía para las personas que no la conocen? Pues ahora sí como que te vas a lo que significa la palabra topografía, grafografía, descripción, topo, la tierra, sí, entonces es una descripción de lo que hace en este caso, la topografía sobre la superficie de la tierra, sí, y considerándola, sí, plana hasta un cierto punto. Aun si bien ahora con todo lo que son la nueva tecnología, los sistemas de posicionamiento y diferentes cosas, pues antes tenías coordenadas arbitrarias, ahora ya tienes coordenadas precisas, coordenadas de UTM, entonces ya te dan los puntos y ya sabes que está referenciado con un geoide y bla, 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 todo lo que lleva consigo. Entonces todo eso es así como que realmente interesante, importante de conocerlo, máxime porque tiene un sinnúmero de aplicaciones que nosotros no nos damos cuenta, pero la topografía se utiliza hasta para ensamblar un auto. Necesitas tener la topografía. Para la antropología necesitas tener la topografía, ¿sí? Entonces hay muchísimas áreas donde se requiere el topógrafo. Lo que pasa es que de repente nos casamos con las tradicionales. Ingeniería civil y arquitectura. Y arquitectura. Y hay así como que un abanico de cosas en las que realmente se puede trabajar.
beneficios cree que aporta toda la topografía, aparte de los que ya nos dio? ¿Qué beneficios? Como les había comentado, depende el área de especialización que tú vayas tomando. Pero lo más importante, ¿sí?, es que te ayuda realmente a observar, ¿sí? ¿Por qué? Porque como topógrafo, si eres un topógrafo que te gusta hacer levantamientos en campo, pero en este caso llamándolo oficialmente, que te vas al terreno, pero vamos pensando, en una hacienda o un terreno en área rural, ¿sí? Entonces ahí te encuentras con que, hay montaña o hay lomerío, o hay bardas, hay lienzos de piedra, ¿sí? Y entonces, o hay púas y demás, hay límites que el hombre ha construido, pero que tú tienes que medir, no sé, 10 hectáreas. Y que todo esto es un terreno irregular, que tiene una ligera cañada, que tiene diferentes cosas. Entonces ahí es donde tú empiezas a realmente a ver, porque cuando estás en la escuela, si llegas, y por lo general nos llevan a lugares donde son planos, o alrededor de lo que es Cusey o cosas así. Pero cuando te enfrentas a esto, tú dices, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Sí? Entonces empiezas a imaginar cómo vas a poner tu aparato, cómo vas a hacer algún tipo de radiaciones, cómo vas a hacer cada una de las mediciones considerando todos los accidentes que tiene, tanto naturales como artificiales. Y entonces esa es una de las cosas que es muy, muy, muy interesante, de que te enseña a ver aquello que tú no sabías y te lleva a hacer más, ¿cómo se llama?, más preciso en saber, a ver, ¿por qué hay esta enorme piedra aquí si no hay nada alrededor? ¿O por qué hay esta cañada? Y entonces empiezas a darte cuenta que puedes empezar a trabajar con cuestiones de geología, o puedes empezar a ver cuestiones de hidrología, ¿sí?, de vegetación. Y por eso te digo, o sea, empiezas no solamente a ver, todos podemos ver, pero a observar es otra cosa. Y es a lo que debes que abocarte más. Luego, si te encuentras caminos de terracería que son difusos, o encuentras cableado, todo eso lo tienes que poner tú en tu trabajo, ¿sí? ¿Qué es lo que cruza, cómo lo cruza, la simbología que vas a utilizar y demás? O sea, la simbología estándar que existe, sí, pero a ver, ¿por dónde pasaba? Tienes que ser preciso, ¿sí? Entonces todo eso te lleva a ser mucho más preciso en tu trabajo que estás haciendo. ¿Y en qué momento decidió hacer de la ingeniería en topografía su decisión de vida? Además de ya conocer un poquito sobre lo que le contaba su tío y lo que aprendió ya estando en la carrera, ¿qué fue lo que ya dijo, aquí me quedo? Pues estando en la carrera, o sea, realmente mi decisión fue hacer mi solicitud a estudiar ingeniería topográfica. ¿Sí? O sea, no fue segunda opción ni nada, no, esta fue la carrera que yo quiero. ¿Por qué? Porque nunca me había gustado y nunca me había gustado estar encerrado, ¿sí? O sea, jamás me gustó verme dentro de una oficina. O sea, sí estuve trabajando en oficina. ¿Por qué? Porque hacía todo lo que se relacionaba a los cálculos, ¿sí? A hacer el diseño. O sea, acuérdense que les estoy hablando que yo egresé en el 81, o sea, todo lo hacíamos con unas calculadoras muy simpáticas, todo lo dibujamos con grafos, estilógrafos, sí, con regletas para poner todo. O sea, no es que ahora ya tienen todo en un sistema y ya lo hacen. Una computadora. Exactamente. Entonces,
Sí lo hacía, ¿por qué? Porque era interesante, porque era tanto el trabajo de gabinete como el trabajo que tú hiciste. Los datos que tú levantaste, ahora los veías plasmados en algo y tú decías, wow, qué bien me quedó, aquí había esto y demás. O sea, no solamente hacías el límite físico, ¿sí? Sino que también sacabas que las curvas de nivel, que diferentes cosas. Entonces, por eso te digo, desde ahí, con todo eso, dije, este es mi área de trabajo. Y después, bueno, después de un tiempo, pues ya cambié a otra área de trabajo, pero dentro de lo que me llevó la topografía a conocer, te digo, todo lo que era la geodesia, y de ahí ya tomar el campo diferente. ¿Sí? Pero siempre mi base fue la topografía y esa me ayudó para más cosas en futuro. Sí, y de todos los trabajos en los que ha participado, ¿cuáles fueron los más interesantes y cuál fue el que más no sé, le llenó el corazón, le entusiasmó demasiado? Le emocionó y que todavía lo recuerda y dice, bueno, este es mi proyecto. Fueron como 4 proyectos que fueron muy importantes porque eran cosas totalmente nuevas, ¿sí? Totalmente nuevas que en mi vida había imaginado hacerlos, ¿sí? Uno que fue la gravimetría en mar, ¿sí? Para los que, somos topógrafos, ¿sí? Vamos a lo que es la geodesia y la geodesia utiliza la gravimetría como un cambio para conocer exactamente cómo la Tierra se contrae y cómo la Tierra se dilata, ¿sí? Cómo es esa serie de cambios. Entonces se utiliza la gravimetría. Pero imagínate, yo siempre me habían enseñado a hacerla, haciendo el doctorado, me enseñaron a hacerla en tierra, nunca en mar. Y entonces esta vez se tenía que hacer en mar. Entonces así como que, ¿cómo? A ver, dígame, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces esa fue la primera vez que hicimos, yo lo hice, ¿sí? En la gravimetría en mar, con un barco de estudios oceanográficos en Italia, donde estoy haciendo el doctorado, y entonces ahí ponían el gravímetro y yo tenía que dar la coordenada donde estaba. ¿Sí? Y entonces ahí utilizábamos un sistema que se llama LoRa, ¿sí? Entonces a través del sistema LoRa, cuando me decían punto, porque además era el punto donde se hacía bien la medición gravimétrica, yo tenía que dar la coordenada. Entonces ese fue un reto y fue muy interesante y ese fue uno que me gustó mucho. Otro fue uno que se llamó Huatacat, que era el monitoreo del arco oeste, del arco helénico y el arcos tectónicos en Calabria. Esto es en la parte sur de Italia y que fue también muy interesante porque mi tutor en ese momento, el profesor Gennaro Corrado, yo había pedido hacer mi tesis doctoral utilizando sistemas de posicionamiento global y trabajarlo con topografía tradicional de distanciometría. Entonces me dijo, ok, ¿eso quieres? Pues ahora vas a hacer esto para ver si es cierto. Entonces empezamos a utilizar el GPS. Sí, desafortunadamente te estoy hablando que fue el tiempo que hubo una guerra, no me acuerdo, ¿cómo le decían? La madre de todas las guerras, una cuestión así, que fue después, ¿qué fue? La caída del muro de Berlín fue en el 90, entonces en el 91-92 hubo una guerra, sí, y bueno, se cerraron todas las comunicaciones de GPS, se controlaron porque solamente fueron hacia una zona y pues ya no tuvimos las herramientas necesarias para hacerlo. Sí, pero cuando después se pudo hacer de nueva cuenta, entonces
fue muy interesante porque a mí me dejaron como representante de la universidad. Sí. Y entonces era la única que estaba ahí, era la que tenía que tomar decisiones cuando estaban en Italia. Entonces fue interesante para ver cómo se manejaban los equipos y demás. Y era un trabajo donde participaba gente de Alemania, de Suiza, de Grecia, de Italia, era solamente Bolonia y Nápoles, y sí era así como que bastante interesante. Y ahí conocí a mucha gente muy importante hasta la fecha, que probablemente algunos de sus profesores lo conozcan, al doctor Dreves, Hermann Dreves, a Hans Kalle, bueno, que son personas que participan mucho, bueno, participaban, y sobre todo el doctor Dreves, el profesor Dreves, él ha trabajado con INEGI, ¿sí? Ese sería el segundo. Un tercero, ya regresando de haber hecho mi trabajo doctoral, empecé a trabajar con los datos de la Red Geodésica Nacional Activa. Con la Red Geodésica Nacional Activa, entonces pedimos unos datos, compramos unos datos, después se hicieron convenios con INEGI para que nos pudieran proporcionar datos desde 1993 hasta el 2001. Y entonces ahí sí que fue una tarea titánica, ¿sí? Recabar toda esa información, porque mucha se perdió, otra sí se pudo rescatar perfectamente, pero pues tuvimos toda esa información y pudimos procesarla para tener más información. Y entonces esto se llamaba el campo de velocidades de la corteza terrestre de México a partir de mediciones continuas, que eran estas mediciones de GPS, ¿sí? Entonces ese fue uno de los también muy importante. Y el último que he participado y el que sigue trabajándose, yo creo que por muchos años más, es el de TlaloCnet. TlaloCnet es la columna vertebral que hemos trabajado, que es de mediciones continuas de GPS con meteorología, ¿sí? Que es continua, se recibe el dato continuo sobre sismotectónica, ¿sí? Sismología y la tectónica, todo lo que es la tectónica de placas, todos los sismos y demás, y todo lo que es la atmósfera, ¿sí? Y entonces ahí sí me tocó estar trabajando con más gente, pero ahora de Estados Unidos, ¿sí? De México, la UNAM, el CICESE, Sonora, nosotros UDG, ¿sí? Está Yucatán, ¿sí? Porque se ha hecho un trabajo también de esta forma, pero en el Caribe, y bueno, ese es un muy interesante porque se han puesto alrededor de 100 estaciones de monitoreo continuo en el país, de los cuales de repente nos roban algunos, pero bueno, ahí volvemos a instalarlo y demás, y bueno, ahí sí, pero es muy interesante. Sí, es muy interesante todos los proyectos que tiene y nos hace dar cuenta que pues la topografía es igual en todo el mundo y que es una carrera que si la estudias aquí puedes llevarla a cabo en otro país. Claro. No como que estudias leyes y aquí son unas leyes, en otro país son otras leyes y te tienes que aprender como las leyes de todos los países. Es muy interesante cómo la topografía puede ser igual en todo el mundo. Claro. Sí, es muy interesante, y además encontrarte con gente a la cual tú le estás demostrando que sabes, y eso es lo más importante, y ellos te reconocen tu trabajo. Entonces, o sea, hombre, mujer, lo que sea, es diferente, se te da un lugar, se te reconoce y adelante. Sí, aparte pues aprendes de otros países y los países aprenden de ti. Claro. Por ejemplo, retomando lo de su doctorado y que lo estudió en Italia, ¿qué experiencia nos podría platicar sobre eso? Y bueno, para empezar, ¿qué le podría contar a la gente sobre de qué se trataba ese doctorado, para qué lo decidió estudiar y cómo fue
estudiarlo en un país en donde ni siquiera hablan pues español. Pues tienes que aprender idiomas, ¿sí? A fuerza, sí o sí. O sea, ustedes en la carrera llevan el idioma inglés, ¿sí? Ajá. Sí o sí lo tienen que aprender. Y en este caso, en mi caso, pues yo aprendí italiano, ¿sí? Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Lo que les había comentado recién al principio con la gente de la UNAM, que me invitaron a ir a hacer estudios sobre el volcán de Colima, pues vieron que sabía de topografía, que sabía leer las cartas topográficas, que podía hacer mediciones, y ellos no habían encontrado realmente a topógrafos de carrera, ¿sí? Aun si bien había gente de la UNAM, pero que dijeran, ok, vamos a trabajar en el campo y con los geofísicos y demás, pues no había. Entonces fue que ellos me dijeron, ¿te gustaría realmente estudiar algo más? Y ese algo más, pues claro, iba dirigido más que nada hacia la vulcanología, que por allí empecé. Entonces, a hacer deformaciones de lo que era el edificio volcánico, ¿sí? Ustedes conocen todo el edificio volcánico, pero hay una cámara magmática. Esa cámara magmática, cuando empieza a inflarse, ¿sí? Hagan de cuenta como si fuera un globo, empieza a perder su forma todo el edificio volcánico, y entonces empiezas a conocer diferentes datos, información que sirve para saber si está subiendo la lava o si hay demasiado gas o hay diferentes cosas, ¿sí? Y entonces, pues, ok, vamos a probar eso, ¿sí? Vamos a utilizar topografía, vamos a hacer nivelaciones y después otro tipo de instrumentos, inclinómetros, o sea, hay cualquier cantidad, pero lo importante es obtener el dato y que tú lo puedas interpretar. Eso es lo importante. Entonces, no toda la gente, ¿por qué? Porque nosotros como topógrafos sabes leer un dato distanciométrico, sabes si crece, si son dos puntos que están fijos, sí, y que siempre han tenido la misma inclinación o la misma distancia, pero llega un momento que empieza a variar, algo está pasando ahí, ¿sí? Entonces, eso era parte de lo que me tocaba hacer en ese momento, y de ahí que me fui a estudiar para trabajar más en vulcanología. Después, pues, cambiaron las cosas y trabajé más en lo que era la deformación de la corteza terrestre, ¿sí? Si bien en la vulcanología conoces esa deformación del volcán, que después regresa a su estado normal, ya cuando pasa toda la crisis sísmica, ¿sí? Entonces empiezas a hacer mediciones y empiezas a darte cuenta qué es lo que va pasando, cuando está en crisis, cuando hay diferentes cosas. Sí, llevando su monitoreo, ¿no? Claro, haces un monitoreo vulcanológico, haces monitoreo de distancias entre diferentes puntos. ¿Por qué? Porque todo, aunque ustedes no lo crean, todo se mueve. Y para nosotros en este caso es importante el milímetro, ¿sí? El milímetro es lo más importante. Y de ahí entonces que ya vas viendo cuáles son los vectores que se van formando y hacia dónde se van moviendo, ¿sí? Entonces, eso también es interesante. ¿Y no le dio miedo irse para allá? Trabajar tan de cerca. Pues no, o sea, mira, miedo, pues te da miedo a lo desconocido. Pero si no lo haces, ¿qué? ¿Te vas a quedar siempre sin dar ese paso a ir más adelante? ¿Sí? Entonces está en uno. O sea, ahí está. Quiere decir, pues anímate y ve. Y aprende y sí, o sea, no te voy a decir que era todo, qué felicidad. Oh, había esos momentos en que te sientes mal, o sea, que no entendía. Por ejemplo, al principio no entendía las clases, ¿sí?
Y entonces, pues había profesores que me hablaban en inglés, y entonces, ok, está bien, pero entonces ya estaba entre el español, porque empezabas a traducir, te tienes que quitar ese hábito de traducir. Entonces, o entendías bien el italiano, que era el día al día, no había pierde que tenías que hablar por fuerzas italiano, pero tenía que leer todos los artículos y mucha literatura era en inglés. ¿Sí? Entonces, pues, de repente borra el español y había 2 profesores españoles, pero tenían absolutamente prohibido que me hablaran a mí en español. ¿Sí? Entonces, todo era en italiano y en inglés. Entonces, ¿de qué te da miedo? Pues te da miedo lo desconocido, pero no te quedas ahí al borde de que puedes, ok, ve, vamos, sí, no te quedes con las ganas. Como dice el dicho, el que no arriesga no gana. Exactamente. Sí, ya se pudo haber arrepentido ya estando allá, pero mínimo la experiencia de vivirlo y conocerlo, pues se va con usted. Ándale, pero ahí te va. O sea, ¿cómo? Ya diste el gran paso, estoy aquí y ahora me voy a arrepentir. No, ahora terminas porque terminas y porque vas a regresar sin nada. Ajá. Sí, hacer que valga la pena todo, ¿no? Exactamente, entonces tienes que irte a animarte y órale, vamos. Y aparte son experiencias que, no sé, a mí se me hacen bien interesantes. No, sí. Y además vas conociendo muchas personas, vas conociendo formas de vida, formas de trabajo y cosas de que si te quedas en el mismo lugar, ¿qué haces? Pues nada, no vas a salir de ahí. No vas a salir exactamente de ahí. De si hay vicios, vas a seguir con los mismos vicios. No vas, sobre todo una de las cosas, no te vas a probar a ti misma que tú sabes ante alguien más. Sí, que tienes la capacidad para hacer las cosas. Exactamente. Y bueno, justo ya esto nos lleva como a los desafíos y los obstáculos que además de como mujer puede llegar a enfrentar en la ingeniería. ¿Y cómo fue sobrellevarlo para usted? Porque yo, bueno, la considero y así la tengo como que es una mujer muy fuerte. Ay, y además de muy inteligente, entonces creo que nos interesaría mucho conocer el cómo sobrellevó esta parte de, a lo mejor no se la dejaron fácil, pero... Mira, lo que pasa es de que, se va a oír bastante feo, pero vivimos en un país donde a la mujer no se le da opciones, sino hasta fechas muy recientes se le dan más opciones. Cuando yo llegué a Italia, las personas que conformábamos el doctorado éramos más mujeres que hombres, ¿sí? Y entonces eso como que te da un plus. O sea, te sentías bien. Cuando ya iba yo a hacer trabajo de campo, siempre éramos más mujeres, éramos 3 mujeres y 2 hombres, que eran los técnicos de la universidad o los técnicos del Observatorio Vesuviano, porque trabajan muy en conjunto el Observatorio Vesuviano con la universidad. Entonces, o eran choferes y demás, y sí, nos ayudaban a cargar y demás, pero siempre eres igual, o sea, cargas tus cosas, llevas tus cosas y demás, ¿sí? Y se repartía el trabajo. Y era, pues sí, un ambiente como más incluyente, ¿sí? Cuando ya íbamos a otros lugares, y ahora sí te puedo decir, nosotros estábamos en el sur de Italia, ¿sí? O sea, cuando íbamos hacia Milano, ibas a Bolonia, que era donde más teníamos comunicación, en Venecia, pues ahí había curiosamente más hombres trabajando en esta área que mujeres. Y cuando ibas, por ejemplo, teníamos que ir también a Suiza o teníamos que ir a Alemania, ¿sí? A Múnich. Entonces, pues eran hombres trabajando en esto. Pero te preguntaban, a ver, ¿cómo te sientes? ¿Cómo esto? ¿Cómo lo otro?
¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Quieres una habitación sola? ¿La quieres, como se puede compartir y demás? Pues ahora sí era como cuestión de que, ok, tienes que poner tus límites, ¿sí? Y eres una persona que va a hacer un trabajo y vas a seguir adelante, ¿sí? Te voy a decir, hay momentos que sí, especiales, de que cumpleaños o fallecimientos o cualquier otra cosa, que no puedes regresar tan fácilmente, ¿sí? Entonces eso pues está dentro de tu experiencia, ¿sí? El que sí te vas lejos, no es que tomas el primer avión y en 2 horas llegas, no, son, por lo menos en mi caso, yo tenía que tomar uno de Nápoles a Roma, de Roma ya a Ciudad de México y de Ciudad de México a Guadalajara, ¿sí? Entonces, pues sí era bastante pesado, ¿sí? En cambio, sobre todo el cambio de horario y demás. Entonces, de pensarlo, ¿vale la pena hacer todo esto? Y entonces ahí ya te lleva a que necesitas tener una mayor relación con la familia. O sea, siempre la familia es tu punto ancla, pero siempre eres tú. Y tú vas a madurar como persona, ¿sí? Ya sea hombre o mujer, tienes que madurar y enfrentar los retos que se te presentan. Sí, ¿y cómo fue de que usted regresó de allá y dijo, pues ya voy a dar clases? ¿Cómo es esa parte de... ¿cómo lo podría explicar? ¿De ejercer su carrera? Sí, pero como el usted dar su conocimiento, No, el compartir su conocimiento. Transmitir. Ajá. ¿Cómo fue esa parte? ¿Cómo fue esa parte? Pues bueno, regreso y como yo había tenido una beca por parte de la universidad, porque yo estaba trabajando en la universidad cuando me fui, porque además la universidad hubo un tiempo en que te pedía que te fueras a ser más profesional. O sea, a todos los que tenían los títulos de las licenciaturas, ok, vete a hacer una maestría, ve a hacer un doctorado, o sea, ¿por qué? Porque la universidad estaba creciendo, ¿sí? Todavía no estaban así divididos por QC, CUB y demás, no, todavía no existían esos campos, sino que era todo un núcleo, entonces se estaba preparando para ese cambio, para ese fortalecimiento, entonces sí se te apoyaba. En mi caso, yo tuve un apoyo de la universidad, pero la beca, más del tiempo, fue por el mismo gobierno italiano, ¿sí? Entonces, ellos me becaron para que yo fuera a estudiar. Entonces, pues, perfecto. Ahora, regreso, pero con el compromiso de que nada que te quedas allá, ¿sí? O sea, puedes tener todas las relaciones, todos los convenios de colaboración, pero regresas a México a transmitir, porque era para el desarrollo de la universidad, para el desarrollo de mi país. Entonces, o sea, tenía que regresar a México. Entonces, ya regresando a México, o sea, regreso a la universidad y entonces, pues sí, te hacen otra recategorización, ¿sí? Y entonces ya entro como profesor investigador titular, ¿sí? Entonces ya con el grado, pues ya tengo la nominación alta y entonces ahora tienes que ser productivo para la universidad y para que tengas investigación. Entonces, para la universidad, ¿cómo es? Ok, lo que tú sabes lo tienes que transmitir. Y entonces, como yo estuve trabajando en el Instituto de Geografía, mi primer lugar fue geografía. Y entonces ahí estuve trabajando con estudiantes y además haciendo investigación, ¿sí? En diferentes áreas. Y entonces también daba clases en maestrías, ¿sí? Por ejemplo, en la maestría de hidrometeorología, que recientemente acaba de cumplir 25 años, creo que fue en abril, ¿sí? Pues estuve trabajando con ellos, ¿sí? ¿Por qué? Porque teníamos unas partes en común. Entonces, daba clase con ellos, daba clase en geografía, ¿sí? Y era donde me movía. Después,
otra universidad, la Universidad de Colima, curiosamente, ellos abrieron la maestría en topografía y geomática. Y entonces vinieron, me buscaron, junto con otro compañero que él había regresado de España, donde había estudiado todo lo relativo a sistemas de información geográfica, sí, teledetección, pues nos contrataron e íbamos a dar clases con ellos. Pero cada quien tenía sus investigaciones. O sea, nunca nos separamos de la investigación. ¿Por qué? Porque, bueno, ok, llegas acá y tu obligación es seguirte preparando. Entonces, en esa preparación, pues bueno, debes que entrar, que a PROMEP, para la categorización, para que vean que la universidad tiene mejores profesores y que esos mejores profesores ayudan a que se tenga una mejores conocimientos de los alumnos. Entonces, ahí te va ayudando, ¿sí? Luego, en investigación, pues tenía que entrar sí o sí al Sistema Nacional de Investigadores, ¿sí? Y entonces, pues, eran de las situaciones que te ayudaban a que te fueras fortaleciendo y que si eres miembro del Sistema Nacional de Investigadores, pues tenía una red de investigadores que en este caso, pues lo tuve con la Universidad de Wisconsin, con el Caltech, el Tecnológico de California, con la Universidad de Miami, que nos dedicamos, precisamente hicimos esto de ClalonNet, ¿sí? Y con Italia, pues no se podían hacer todo como se quería, porque por las distancias, por los tiempos, por situaciones económicas y demás, pero siempre he tenido el contacto con todos ellos. Entonces, eso te ayuda para que sigas en tu trabajo, sigas en una mejor preparación para estudiantes, para ti mismo, para que sigas creciendo. No sé si eso responde. Sí, sí, porque a usted le dieron como una condición de que regresas, pero regresas a repartir el conocimiento. Exactamente. Y no solamente repartirlo, sino que te tienes que preparar para que seas más y, a ver, poder ofrecer más. Exactamente. Sí, y hablando, bueno, semanas atrás, llegamos a la conclusión de que sí es de las mejores maestras y profesores que ha tenido, pues, la universidad. La universidad. Muchísimas gracias. No sé eso. ¿Y cuáles son las oportunidades de empleo que la topografía ofrece? Wow, hoy día la topografía junto con la cuestión de geomática, y yo creo que ustedes tienen esa simbiosis, ¿sí? No, ustedes tienen muchísimo campo de acción, pero no tienen ni idea de cuánto campo de acción tienen. La cuestión es de que salgan realmente a buscar. ¿Y qué puede ser todo esto? Pues en todos los proyectos que se hacen hoy día se necesita gente que trabaje topografía, pero ya no es tanto la topografía tradicional que podrían utilizar ustedes, por ejemplo, en construcciones, ¿sí? O sea, ya es mucho más tecnificada, ¿sí? Ya tienen más elementos con los cuales ustedes deben que trabajar. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque se llevan bitácoras y esas bitácoras ya llevan todo lo que son los sistemas de posicionamiento global con los sistemas de información geográfica, donde, o sea, no debe que haber fallo alguno, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Otro, si lo juntan ustedes, acuérdense, con la geodesia o con los sistemas de posicionamiento global, ustedes van a tener imágenes de satélite de diferentes formas, ya sean de radar, ya sean de interferometría, ya sean de diferentes cosas, ¿sí? Y ustedes esos dos puntos los van a dar para que se tengan las coordenadas fijas. Y esas coordenadas fijas los llevan a que lo pongan en un sistema de información geográfico que ya no es tanto
el papel, sino que lo llevas a una pantalla, ¿sí? Y ahí tienen mucho más desarrollo. Es como, no sé si alguna vez en clases acá en topografía les llegué a comentar, algo tan simple que ustedes utilizan ahora como lo que es un celular, tienen toda una información que ustedes no tienen ni idea. Simplemente cuando ustedes quieren pedir el Uber, ¿sí? Les dice, a ver, ¿dónde estás? ¿A dónde quieres ir? Y saca todo el lugar o te dice, a ver, dime de preciso dónde estás. ¿Sí? Entonces, imagínense, están sacando vectores, están sacando están obteniendo las coordenadas, están obteniendo la distancia, están haciendo vectores porque está trazando diferentes rutas para que sea el tiempo más breve, de donde ustedes están a donde quieren ir. Y entonces de ahí manda una señal a todos los que están ahí cercanos, ¿sí? Carros cercanos, para que el más próximo se acerque al lugar en menos que ellos te dicen 5 minutos. ¿Sí? Y todo eso lo están haciendo con cuestiones que ustedes como topógrafos y geomáticos lo entienden. Porque cuánta gente no les llega a decir, mugre Uber, no llega, no esto, no lo otro, y tú lo puedes estar viendo en tiempo real. Esa pequeña cartografía que te muestra tu pantalla, bueno, tiene tanta información. ¿Por qué? Porque tú puedes ir viendo además la ubicación de todas las tiendas, de diferentes elementos que están en el entorno. Y esa es una cartografía que se ha hecho digitalmente y que es continua. Sí, es como que todo lo pasan por alto, ¿no? Exactamente. Y es cuando muchas veces a gente que me dice, ¡ay, esto no sirve, es una mugre! Le dije, no tienes idea de toda la ingeniería, de toda la matemática que hay así para que me vengas a decir que eso es una tontería. No, ahí sí no. ¿Sí? ¿Y cómo cree que ha cambiado el panorama profesional en los últimos años? Bueno, ha cambiado, para mí, yo pienso que sí ha cambiado bastante, sobre todo porque tienes más herramientas electrónicas, tienes más poder digital, tienes mayor poder de comunicación, ¿sí? Entonces, por eso te decía, ahí puedes entrar en diferentes áreas del conocimiento. Hace pocas semanas, con un amigo que trabaja en una empresa, no voy a ser comercial, pero una empresa de fotogrametría aquí en Guadalajara, que está por Ciudad Granja, ellos continuamente están comprando nuevos equipos. ¿Para qué? Para que su fotogrametría, ¿sí? Su fotografía, sus productos sean de mejor calidad. Y entonces requieren más gente capacitada. ¿Para qué? Para utilizar todos los datos, toda la información que se va recabando. Y que además ustedes han utilizado alguna vez lo que es el sistema LiDAR o LiDAR, ¿sí? Entonces ya saben que cada pulso lleva cantidad de puntos que va recogiendo sobre la superficie de la Tierra. Entonces, ya sea de un árbol, ya sea de una antena, ya sea de una casa cuadrada, rectangular, de todo, ustedes tienen toda esa información y son puntos. Y se van haciendo capas de información. Y que se tiene que llegar hasta el suelo desnudo. Imagínense toda la información que tienen ahí, de todos millones de datos que están recabando. ¿Sí? Es muchísima. Es muchísima y no toda la gente lo puede interpretar. Entonces, por eso les digo, el campo de trabajo es cada día más grande, pero se requiere sí, gente
que sea especializada. Preparada. Exactamente, que se vayan preparando. Por eso es importante que dentro de la topografía, ¿sí?, no se queden con lo tradicional, sino que vean todos los ámbitos que pueden trabajar. Es como una es la topografía, en mi caso, como yo les llegué a comentar, me gusta la geodesia, porque es la forma y dimensión de la Tierra y cómo ésta varía con la gravedad y cómo ésta, ¿sí?, tiene influencia con el cambio climático, con ¿cómo se llama?, el ciclo del agua, con el deshielo, cómo ese deshielo, qué es lo que va a producir en el mar. ¿Por qué? Porque va a haber zonas que van a quedar cubiertas de agua. Y ya ven que actualmente todo el mundo quiere ir a las zonas costeras y estar ahí casi brincando para que salgan y luego sus casas, sus ciudades estén ahí cerca. ¿Sí? Cuando, no, eso a futuro no lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque van a quedar cubiertas de agua. ¿Sí? Entonces, les digo, es buscar especialización dentro de sus materias, empiecen a ver la globalidad que encierra cada una de ellas. Dentro de la topografía, tal cual hay mucha variedad. Dentro de la geodesia, dentro de la fotogrametría, ¿sí?, hay muchas áreas que, acuérdense, todas se juntan. ¿Y qué les hacen? Todo lo que se trabaja en los sistemas de información geográfica. Y que esos van evolucionando a más cosas. ¿Por qué? Porque se va a trabajar a lo que es el Big Data, o que lo que es la minería de datos. ¿Sí? Y eso los lleva así como que a todo lo que es la inteligencia artificial. Y eso les lleva a la inteligencia artificial generativa. Entonces, vean, díganme si no hay mucho campo de acción, si nada más es cuestión de que se apliquen. Y como comercial, todos los gobiernos, ¿sí?, de todo el mundo ofrecen becas. No solamente CONACYT es uno, pero todos los gobiernos ofrecen becas. ¿Sí? Entonces nada más es cuestión de ir, tocar y ver. Antes todo el mundo se quería ir a España porque vos español y que no hay ningún problema. No. El idioma oficial en todos los lugares es inglés. Y máxime en cuestiones de investigación. ¿Sí? Entonces tienen que aprender inglés, tienen que aprender otro idioma para que vayan a salir adelante. Sí, y esto ya pues nos encamina a una pregunta que es importante para nosotras, para que lleve como a encaminar a más personas de que quieran estudiar la ingeniería en topografía geomática. ¿Y cuáles son 3 razones que le daría a alguien para que se animara? Uy, pues yo creo que se las he estado diciendo. Que es una de las profesiones que es de vanguardia. Que la pueden ver así como topógrafos, ahí haciendo calles, ahí haciendo líneas. Tienen mucho más cosas que eso, ¿sí? Y luego, ¿por qué? Porque utilizan todo lo que son las nuevas tecnologías. El otro es lo que les acabo de decir, está vinculado con todo lo que es Big Data. Y la última, pues, ¿qué te puedo decir? Es algo que para que tú tengas un plus, tienes que tener una especialidad y debes que saber un idioma, por fuerza, ¿sí? Aparte, pues bueno, ustedes tienen un espectro muy amplio, porque todo es multidisciplinar, ¿sí? Esto pueden trabajarlo con muchísima gente, pueden utilizar todo lo que son los sensores remotos, que es muy interesante, ¿sí? Y que siempre necesitan a alguien que dé la posición sobre la superficie de la Tierra. Si no, sus sensores remotos van a andar volando por cualquier lado. ¿Sí? Entonces, ¿y por qué? Porque además van a analizar, van a interpretar y van a tener más preguntas. ¿Por qué? Porque ustedes no solamente ven, van a observar.
Y ya, pues para terminar, ¿alguna recomendación que usted haría para todos los que van a egresar, los que van a integrar a la carrera de topografía? A los que van a egresar, pues no se queden solamente con el título de ingeniero topógrafo, ¿sí? O sea, busquen más. Hay otros que se van a quedar, sí, eso es invariablemente. Y otro es, los que quieran ingresar, pues es que es una carrera de vanguardia. No se van a arrepentir. ¿Por qué? Porque tienen la opción de tener mucha tecnología, ¿sí? Bien llevada y con miras a futuro, porque tenemos muchas más cosas por hacer. Sí, además de que ya también la implementación de las nuevas tecnologías ya también reducen como el tiempo de trabajo, ¿no? Antes lo que hacías en un mes ya lo puedes hacer en, no sé, 2 semanas. O en menos. O en menos. Depende de la agilidad que tengas para manejar el sistema. Exacto, o sea, debes que saber cómputo y no solamente se agarran el celular y nomás ahí estén chateando, utilícenlo para otra cosa. Sí que es mucho más importante. Sí, y pues bueno, con esto ya finalizamos el capítulo. Fue un gusto tenerla aquí. Agradecemos que haya tomado un tiempo para venir. Y compartirnos experiencia, y creo que no conocíamos como esa parte de usted y de que más personas la conozcan y se den cuenta de todo lo que una carrera te puede abrir las puertas al mundo, ¿no? Sí, eso creí que. Sí, pues bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Y pues bueno, ya nos vemos en un próximo capítulo. Bye.